Bueno, mi nombre es Fede Baeza, me dedico a la crítica y a la curaduría en arte contemporáneo y actualmente dirijo el Palais de Glass, Palacio Nacional de las Artes. El lugar de la curaduría de algún modo es como un espacio de mediación entre la figura de la producción artística y el espacio del público. De algún modo, quien ejerce la función curatorial es como una referencia de esa escena pública frente a la situación de la producción artística. En ese sentido, desde la curaduría intentamos, digamos, también ser receptivos a las coyunturas, a las contingencias, a los problemas de la época, de algún modo, para poder, de algún modo, gestionar que esas producciones artísticas sean insumos útiles para reflexionar sobre nuestro presente. Uno de los aspectos importantes de la curaduría desde el lugar institucional es cuidar de algún modo las colecciones. Pero cuidar las colecciones no se trata tanto de preservarlas o de guardarlas como tesoros de una identidad nacional o ciudadana, sino es hacerlos precisamente insumos posibles para repensar la comunidad y lo común. En ese punto nuestras instituciones han, digamos, visibilizado algunas identidades muy en sintonía, obviamente, digamos, con un esquema heteropatriarcal, y entonces el desafío, de algún modo, es, desde las colecciones públicas, por ejemplo, hacer que otras, digamos, identidades y expresiones de género, especialmente las que, digamos, se relacionan con la comunidad trans, tengan una voz y una representación. En ese punto, generar esos espacios en los que irrumpan, digamos, también la atención sobre lo común o lo comunitario, me parece que es un punto central. En relación, por ejemplo, a las comunidades trans o no binarias, no se trata tanto de incluirlas en un relato mayor, sino de que esa, de algún modo, irrupción o presencia de esas voces puedan modificar la totalidad de esos esquemas de representación. Ese es el desafío frente a una batalla cultural, es decir, para poder generar cambios estructurales como los que son el acceso a los derechos, o el acceso al empleo, o a la salud, o a la educación, etc., primero también es necesario generar esos cambios de patrones culturales. Y en ese punto los museos tienen un lugar muy importante. Yo asumí la dirección del Palais de Glass, Palacio Nacional de las Artes, en abril, justamente a las pocas semanas de que esta coyuntura tan compleja de la pandemia llegase a nuestro país con tanta fuerza. Fue difícil, digamos, primero poner a disposición la institución, es decir, generando programas online, fortaleciendo los equipos de trabajo, generando una dinámica para una institución que además también tiene el aspecto crítico de no tener su sede histórica habilitada. En ese sentido es una institución por ahora errante, por ahora, digamos, buscando su camino y también buscando, digamos, su propia identidad y refundarse a partir de la colección. El Palais de Glass está muy vinculado a los salones nacionales, y los salones nacionales han sido esas políticas culturales de principios del siglo XX que han intentado una construcción de las identidades nacionales y de un arte de lo nacional. Hemos intentado generar programas públicos, primero a partir de redes, y esperemos que pronto pueda ser recibiendo físicamente al público. Yo creo que de algún modo los estigmas, ya sea por la racialización o ya sea por la identidad de género, responden a condiciones estructurales de la reproducción, digamos, de lo social, por decirlo de algún modo. Es decir, sí, por ejemplo, digamos, las mujeres han sido, digamos, relegadas a la crianza o al cuidado de la casa, es una condición estructural, digamos, de lo social y de un pensamiento de cómo se reproduce esa sociedad, que luego, digamos, es necesario, de algún modo, digamos, una superestructura ideológica que justifique una desigualdad que ya está dada dentro de los modos de producir. De algún modo también, es decir, las comunidades que son racializadas, de algún modo, es decir, mediante esas superestructuras racistas, lo que se hace es obviamente sostener una condición, digamos, de desigualdad, insisto, desde el lado de la producción. En ese sentido, afortunadamente, en las últimas décadas se han ido dando distintos pasos, y yo creo que ese proceso
de transformación cultural se ha ido acelerando en los últimos años. Es decir, por un lado, desde lo que ha sido la ola verde y el feminismo y el repensar el lugar de la mujer, eso ha impactado muy fuertemente, por ejemplo, en los museos, en cómo repensar esos relatos, esas genealogías, digamos, como esos cánones, ¿no? Y luego me parece que también muy fuertemente, digamos, por ejemplo, en relación a una estructura binaria y heteropatriarcal, la sociedad también se ha ido transformando con una visión también de las nuevas generaciones que han empezado a no aceptar esas imposiciones. En ese punto me parece que, por ejemplo, bueno, el decreto último de la ley de cupo trans es un ejemplo más bueno, de otros también caminos que se han ido afortunadamente generando en nuestro país, como, bueno, obviamente la aprobación de la ley del matrimonio igualitario y otros pasos más que cada vez, digamos, aumentan los niveles de conciencia sobre la negación de ciertos derechos que se han ido generando últimamente. La aprobación del matrimonio igualitario, si bien también ha sido bastante debatida dentro de la comunidad LGBTQ, porque también, digamos, el debate estaba en torno a qué tanto aceptar esa institución, digamos, burguesa y digamos, y hetero, muy vinculada a la reproducción, ¿no? Pero me parece que al haber podido asumir ese derecho también ha transformado esa institución, también le ha dado otros alcances, también le ha dado otra reflexión. Es interesante entender como la complejidad de cómo a veces las herencias de determinadas prácticas o instituciones, como el caso del matrimonio, ¿no es cierto?, puestas como en acceso a otras comunidades, también las hacen transformarse y dar, por ejemplo, derechos que antes eran obviamente, digamos, negados, como, en fin, la herencia, la potestad de les hijes, y un montón de condiciones básicas, que esas relecturas y esas transformaciones han dado fenómenos como muy interesantes. Obviamente también, digamos, ha suscitado, por ejemplo, en relación a la posibilidad del cambio de identidad en el 2012, también un elemento, digamos, que alejaba muy fuertemente del espacio del empleo laboral a muchas identidades trans. Esa reivindicación también creo que nos ha hecho reflexionar mucho sobre el carácter del nombre. Es un puesto que hemos tenido, ¿no es cierto? Y eso ha transformado inclusive a aquellos que no han cambiado su nombre, pero que de repente tienen otra conciencia sobre el peso de esos legados que cargamos y que tenemos que transformar, ¿no? De algún modo también como una institución matrimonial. ¿Qué hacemos con esos legados en el futuro? ¿Cómo los abrimos a esa discusión? Un poco también en el camino, ¿no?, de los cambios de identidad del nombre, que todavía falta un espacio por recorrer, porque sí, uno piensa en que, bueno, en que todavía es necesario ligarse a alguno de los géneros o cosas así, todavía hay un campo de debate que se abre y sigue vigente, ¿no? Es decir, cómo escribir ahora, por ejemplo, una identidad no binaria trans en un DNI, pero estas discusiones las podemos tener porque afortunadamente ha habido una tradición, ¿no?, que siempre se ha dado a partir de la lucha, y esto es central. En ese sentido, me parece que el Estado en esos años ha decidido inclinarse a partir, digamos, de una lucha que ha dado la comunidad previamente y que ha permitido eso, ¿no? Como yo decía, un poco el Estado, siendo un espacio del lugar de lo común, es un espacio de la atención, ¿no? Es decir, yo creo que en realidad a veces se dice que se quiere un Estado pequeño o un Estado grande, es que en realidad el Estado siempre está presente, a veces validando la desigualdad o la ausencia de derechos, digamos, que la lucha de las comunidades LGBT y trans en particular haya logrado, ¿no es cierto?, esa inclinación del Estado en favor de sus derechos, tiene que ver con eso, con una historia hermosa y muy rica de activismo que tenemos en este país también. Desde mi lugar como alguien que trabaja en las instituciones públicas y desde el Estado, yo siento la obligación de
eso, de tensionar, digamos, esa agrupación, digamos, como de lo común, como venía diciendo. Y en ese sentido este concurso, Somos, que es una iniciativa, ¿no es cierto?, estatal, creo que lo que hace es eso, tratar de generar ese cambio en la cultura que habilita luego derechos que se imprimen muy fuertemente en la vida cotidiana. Digamos, nuestra obligación me parece que es trabajar en la transformación, ¿no?, de lo social en su conjunto, desde el lugar de eso, de la institución, ¿no? Es decir, de la capacidad que tiene la institución de instituir, que es una performática muy particular, ¿no? Es decir, en ese sentido, validar identidades, apoyarlas y que puedan obtener derechos depende también de un proceso eso, performático de institución, de esas voces que se sienten validadas para reclamar sus derechos y todo el tiempo, digamos, hacer más rico el debate. Yo me siento muy, muy, muy feliz de poder participar en este momento particular y de poder colaborar en esa acción colectiva. Sé que hay una gran cantidad de gente que viene produciendo fanzines, que viene produciendo, digamos, mucho desde la escena de la contracultura y que ha tenido mucho que ver con la gráfica para tener otros imaginarios de la comunidad queer, desde el orgullo de mostrarse y que ese mostrarse sea eso, otra vez, ¿no? Es una performance pública que nos permita a todos ir por una sociedad más plural, básicamente. Somos la voz de todo lo que suena, de todo lo que está vibrando acá.